Eventos Bahía Blanca, una empresa líder en la implementación de eventos en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de servicios, arriendo de carpas, toldos, stands y sistemas de audio de última generación. Contamos con equipo de diseño digital, creación de contenido audiovisual y marketing para dar vida a tus ideas. Contáctanos hoy para obtener más información y ayudarte a organizar el evento perfecto. Eventos Bahía Blanca, tu solución integral para eventos impresionantes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrevista en Novena Digital. Soy Pablo Kejer. Junto a mí se encuentra María Elena Calfuquir, quien es vicepresidenta de la Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad en Valdivia. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida a los estudios de Novena Digital. Hola Pablo, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me he sorprendido gratamente de vuestro espacio, así que bien, muchas gracias. Muy bien. María Elena Calfuquir, para que la gente lo sepa, es vicepresidenta de la Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad en Valdivia. Esta es una agrupación de personas que sufrieron durante el periodo de la dictadura militar allá en 1973. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta colectividad y por qué está radicada en Valdivia. Mira, esta colectividad nació poquito antes de pandemia. Y ya en pandemia, el 2020, nos constituimos con personalidad jurídica. Principalmente su objetivo es recuperar la memoria desde los tiempos de dictadura, principalmente, sobre todo los casos de víctimas afectados y también sobre los hechos represivos, y poder trabajar en función de definir sitios y espacios de memoria. A eso estamos abocados. Somos un colectivo bastante activo en este momento, y como te digo, desde pandemia, porque a mí me sorprendió la pandemia en Valdivia. Yo siempre he sido de Temuco, Pitrufquén, o sea, esas han sido mis áreas de no solamente de estudio, trabajo y familia, sino que también de derechos humanos. Yo trabajé mucho acá en esta zona. Pero a raíz de estas circunstancias hay un antes y un después también durante pandemia, y esto nos permitió radicarnos definitivamente ya en Valdivia. Por eso que estoy en Valdivia. Además porque mi compañero es valdiviano, y los valdivianos como que siempre llegan a su lugar de origen. Así que por eso estoy ahí. Pero viene un trabajo bastante arduo. Soy vicepresidenta de esta colectividad, pero en realidad es un equipo bastante afiatado y con muchas ganas de trabajar. Entonces estamos como en eso, principalmente enfocado en memoria ahora. Perfecto. Usted es oriunda de Pitrufquén. Claro, mira, por circunstancias de esa de que mi madre la encontró durante el parto en Temuco, nací en Temuco. ¿Ya? Pero mi familia sí es de Pitrufquén. Ya, ok. Sí. Cuando ocurre este suceso, este hecho histórico de 1973, el 11 de septiembre, cuando llega el golpe militar, ¿qué edad tenía usted? 19 años. 19 años. En ese momento, es la última vez que ve a su papá, a su padre. Sí. Ya. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá es Luis Caupolicán Calfuquir Villalón, más conocido como Caupolicán, y los más cercanos le decían Polo. Polo. Sí, sí. ¿Y cómo desapareció? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, mira, nosotros, bueno, en Pitrufquén la represión fue muy fuerte. Allí actuó principalmente la Quinta Comisaría de Carabineros, junto con muchos civiles que en su momento eran Patria y Libertad, o bien de algún partido nacional de derecha, o simpatizantes de la derecha. Y bueno, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la menor de 4 hermanos, y el día 10 de septiembre con uno de mis hermanos viajamos desde Concepción a Pitrufquén a ver a nuestros padres. La situación estaba bastante, álgida. Habían en ese momento paro de camioneros, paro de médicos, etcétera. Entonces se hablaba también de golpe de Estado, era un rumor que andaba circulando, y decidimos con mi hermano ir a ver a nuestros padres, mis hermanos, y eso fue el 10 de septiembre. El día 11 nos sorprendió a todos juntos el golpe.
¿Y cómo fue este momento? Ustedes estaban en su casa, imagino. Claro, mira, el día 10, como nos encontramos todos, nosotros, bueno, con mi hermano estudiamos en la Universidad de Concepción, mis otros hermanos acá también estudiaban, los 4 estudiábamos en la universidad en ese tiempo, en ese momento, yo era la menor, como decía, y nos reencontramos en un espacio con mucha alegría y con muchas ganas de hablar de lo que pasaba en la situación política nacional en Chile. Nos acostamos muy tarde, después de haber compartido una cena muy agradable, nos acostamos muy tarde y cansados. Entonces la verdad es que despertamos a las 7 de la mañana con los rumores del golpe de Estado. Inmediatamente mi padre se prepara para ir al hospital porque él era administrador del hospital de Pitrufquén y él siempre veía estos temas de prevención, que las ambulancias estuvieran funcionando, etcétera, todo eso porque era una situación de emergencia, así que se fue al hospital. Mi mamá se fue era el día del profesor. Además, mi mamá era profesora, se fue entonces a su colegio y yo creo que como al mediodía ya supimos que a mi hermano Patricio lo habían detenido y lo detuvieron civiles en Pitrufquén. Lo detuvo Juan Vázquez, quien utilizó su campo y su bodega junto a otros 5 jóvenes, todos entre 16 y 20 años. Los detuvieron, los apalearon, los amarraron, llegó carabinero, llamaron a carabinero hasta el campo, los trajeron a la comisaría y fueron los primeros detenidos en Pitrufquén, que en ese momento el rumor que corría que iban a ser fusilados, bueno, obviamente nosotros estábamos con mucho temor y la verdad es que iban iban con vendas rojas y no entendíamos nada porque iban con vendas rojas. Después nos dimos cuenta que era, o porque también se sabía, que ya habían allanado la sede del Partido Socialista y eran pedazos de bandera rojas con las cuales los tenían vendados y ya dentro después de la comisaría. Eso fue el día 11. Mi otro hermano Lautaro se fue a trabajar, decía mi padre y madre también, y mi otro hermano se fue a alguna parte dentro de Pitrufquén, mi hermano mayor, y yo me quedé en la casa. Cuando ya yo creo que eran como las 4 de la tarde fue el primer allanamiento. Terrible, fue un allanamiento muy violento. ¿Cómo fue este allanamiento? Describámoslo. Mira, los allanamientos era que el toque de queda comenzaba muy temprano, no recuerdo en este momento si era a las 5 de la tarde, pero muy temprano. Y ellos llegaron con muchos vehículos y vehículos de civiles, de los, como te decía, de los miembros de Patria y Libertad o del Partido Nacional, bueno, de la derecha, todos agricultores, tenían sus campos, llegaban en, no sé, de a 6 en cada vehículo, asaltaban prácticamente la casa porque la reja era baja. En esos años no se usaban rejas en las ventanas, protecciones, así que entraban por las ventanas, por cualquier parte, nos arrinconaban, rompían todo, sacaban todo desde los closets, de la ropa, había una despensa con cosas de comer, todo también al suelo. Nos allanaron, mira, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, todos los días nos allanaban. Durante un mes nos estuvieron allanando la casa en forma sucesiva y el día 12 se llevaron a mi hermano Lautaro. El día 13 a mi padre primero se lo llevaron detenido. Y mientras mi madre, yo también la acompañé, andábamos buscando a mi padre para saber qué había pasado, fuimos a la comisaría, yo me quedé a una cuadra de distancia porque habían guardias alrededor de la comisaría y nos dejaban pasar, así que la dejaron pasar a ella. Yo me quedé a una cuadra de distancia y veía que mi madre no llegaba, pasaban los minutos. Finalmente fui a donde un guardia y le pregunté, ¿habrá pasado por acá? Porque podría haber pasado por otro lado, a lo mejor yo no pensaba que no la había visto. Y el guardia, un carabinero joven, me dice, la señora Elena, no la he visto pasar. La vi pasar cuando ingresó a la comisaría, pero no cuando salió. Y fui a preguntar dónde familiares, no estaban. Bueno, finalmente esto ya era toque de queda, tenía que volverme. Mi madre quedó detenida, preguntando por mi padre.
A su padre nunca más lo vuelve a ver. Bueno, mi padre no, cuando lo tomaron detenido, quedó en la quinta comisaría. Cuando tomaron a mi madre, ella estuvo al lado de mi padre, o sea, en celdas distintas, pero ninguno de los dos sabía que estaban ahí dentro de la comisaría. A ambos dos, junto a varios presos en ese momento, en los cuales no iba mi hermano Patricio, los subieron arriba también de camiones, también de esos de traslado de animales que tenían los agricultores. Les hicieron pintar la cara con calco. En esos años se usaba el calco para escribir, el calco negro. Le hicieron pasarse papel calco en la cara, ennegrecía su rostro, los subieron por una tablita al camión, los pusieron boca abajo en el camión y ahí los taparon con una carpa. Antes de eso les pegaron, les pusieron corriente. Mi padre tenía su cuerpo lleno de quemaduras de cigarrillo. Mi madre fue golpeada a culatazo y su hombro desmembrado. O sea, llegó un momento que mi madre tenía fracturada esta parte del hombro. Y esto todo se supo en el momento... Desmembrado. Es que ella tenía el brazo abajo, o sea, era una fractura lo que sufrió producto de eso, porque además ella se cayó porque la hacían subir por unos tablones, no sé, angostos, y los hacían subir a culatazo y se caían, porque obviamente iban con las manos amarradas atrás y además la vista vendada. Así que ellos no veían quién eran los que iban al lado. Los llevaron al regimiento, esto fue el día 18 de septiembre. A mi padre ya lo habían tomado el 13, a mi madre el 14, el día 18 de septiembre llegaron al regimiento. Lo hicieron bajar igual, a culatazos y con la vista vendada. Ahí pasaron a una sala, los dejaron, un señor que era el fiscal, que era Dorian Novoa, les dio la libertad, les sacaron las vendas, les sacaron las amarras, todos ennegrecidos, y ahí se encontraron mi padre con mi madre. Una gran felicidad, se encontraron ellos, se abrazaron, pero no sabían nada de sus hijos presos, detenidos, el 11 y el 12, Patricio y Lautaro. Y así que mi padre, como sabía por mi madre que yo había quedado en Pitrufquén en la casa, mi padre decidió volver a la casa y mi madre salir a buscar a mi hermano en ese rato que había previo al toque queda. Bueno, llegó mi padre, yo lo recibí en Pitrufquén. Mi padre cojeaba, su pelo rapado, yo vi esas quemaduras de cigarrillo, vi las hematomas, mi padre con los pómulos hinchados, totalmente con muchas hematomas, muchos picados así con sangre en la cabeza, y mi padre iba con un arresto domiciliario. Fuimos ambos dos. Mi padre se afirmaba en mí porque él le costaba mucho caminar. Estaba muy cerca la comisaría de nuestra casa, fuimos caminando y allí en la comisaría lo trataron muy mal. Lo menos que le dijeron fue indio mierda, eso fue lo menos. No lo dejaron ingresar porque podía ensuciar el piso porque estaban encerando en ese minuto. Un carabinero en el suelo estaba encerando. Le recibió el papel, no sabía leer. Prácticamente porque no sabía leer que era un arresto domiciliario. No, igual a mi padre lo echaron de la comisaría. Nos fuimos a la casa, nosotros quedamos con esa idea de que le iban a respetar el arresto domiciliario o alguien iba a tomar nota del arresto domiciliario. Y cuando llegamos a la casa, mi padre, pasó al baño. Mi padre orinaba sangre, los riñones yo creo que se los dejaron muy mal. Orinaba sangre, vomitaba sangre, salía por su nariz sangre. ¿Qué edad tenía su papá? 49 años. 49 años. En el borde del toque queda, eso tiene que haber sido como 5 de la tarde, no recuerdo en este minuto cuándo era el toque, a qué hora era, 5 o 6, llega mi madre, contenta porque había sabido que mis hermanos estaban presos en la cárcel, ya estaban en la cárcel, pero incomunicados, no se podían ver. Mi padre alcanzó a saber eso,
que están sus hijos bien. Mi padre tiene que haber visto muchas cosas, tiene que haber sabido muchas cosas, tiene que haber escuchado muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque ese mismo día, en la noche, eso era el 18 de septiembre, en la noche del 19, eso tiene que haber sido a las 2, 3 de la mañana, a la madrugada, igual estábamos tan cansados que yo solamente desperté con un culatazo en mi cama, estaba durmiendo. ¿Usted le pegaron un culatazo? Sí, estaban carabineros en la pieza, en el dormitorio. Y cuando salgo en camisa de dormir, mi madre ya estaba en el pasillo de la casa en camisa de dormir. A mi padre yo veía cómo lo arrastraban por los pasillos. Carabinero tenía copada la casa, habían ingresado por todos lados. Y también, bueno, echaron abajo una puerta. Mira, nosotros rogábamos con mi madre, llorábamos, un momento de mucho terror. Nos apuntaron a medio metro con armas largas. Mi padre, como te digo, lo arrastraban y veíamos en algún momento que mi padre nos hacía así, que nos quedáramos en silencio. O sea, no podíamos llorar, no podíamos gritar, no podíamos preguntar. Mismo Lukoviak, el carabinero Lukoviak, fueron 6 carabineros que mi madre los identificó. Lukoviak nos puso a mi madre y a mí contra la pared y nos hicieron un simulacro de fusilamiento en el momento, ahí. Y mi padre, como a 2 metros, observando en el suelo. Lo tenían, ya lo tenían amarrado, mi padre en pijama, sin zapato. Cuando yo sentí el sonido seco del arma cuando pasan balas, estamos hablando de fusiles, sonidos que nunca he olvidado. Me pasearon el arma por mi cuerpo, la punta del arma. Mi camisa de dormir quedó llena de aceite porque de haber tenido aceite, por eso pensaba, no tomaba conciencia en ese momento. Finalmente se lo llevaron a mi padre y lo subieron arriba de una camioneta de Pablo Maurer, civil. Todos prestaban sus camionetas, les llevaban comida, las mujeres de ellos les iban a preparar las comidas a carabineros en la comisaría. Se llevaron a mi padre. Creo que se levantaba el toque queda a las 6 de la mañana. Con mi madre nos dormimos, nos vestimos. Ella salió para un lado, yo salí a Temuco, mi madre en Pitrovken, preguntando por mi padre inmediatamente. O sea, apenas se liberó el toque queda, salimos a buscarlo. Hablé con Dorian Novoa, el fiscal que le había dado el arresto domiciliario. Y él me dice que no sabe nada, que él todo lo que hizo fue dar ese documento. Ya. Y bueno, de ahí en adelante con mi madre comenzó el peregrinaje de buscar a mi padre. Viajamos a Santiago, al Ministerio de Defensa, tratamos de buscar en los listados del Estadio Nacional, que era lo que más se sabía. Comenzamos a ver todos los días los presos que llevaban a la cárcel, porque nos instalábamos al lado fuera de la cárcel a observar, a preguntar a ver si es que llegaba mi padre. Veíamos cómo llegaban camiones, micros con gente del campo, mapuche, mujeres con sus niños en brazos, como todas las bajadas y subidas de los vehículos era a culatazo limpio. Estábamos a veces en el regimiento, en algún momento vi personas con delantal que habían sacado seguramente el hospital, de ellos habían médicos, todos ensangrentados, pero aún así nosotros nunca pensamos que iban a hacer desaparecer o a matar a mi padre, nunca. O sea, nosotros nos negamos esa posibilidad, porque incluso nos decían, lo llevaron al norte, lo llevaron al sur, a campo de concentración. Siempre tuvimos esa esperanza durante meses, yo creo que años incluso. ¿Y finalmente su padre dónde está? Mira, en 1974 realizó mi madre una denuncia por presunta desgracia.
esa denuncia no pasó nada. Posteriormente, mismos familiares de otros detenidos que en ese momento no se sabían que eran desaparecidos, pero nosotros decíamos detenidos nada más, que no estaban en las cárceles, no estaban en ninguna parte, nos empezamos a juntar, a reunir, y el 77, cuando ya se supo, porque teníamos antes al obispo Piñera acá en Temuco, él veía mucho los presos, recibía familiares de presos que estaban en distintos lados aquí en la región. En ese tiempo eran las provincias de Cautín y Malleco, pero de los detenidos desaparecidos, que no se sabía que eran desaparecidos, todavía no se sabía mucho, no había mayor antecedente. Entonces, cuando asumió el obispo Contreras Navia, ahí, bueno, mi hermano junto con Manuel Guieda, mi hermano Patricio Calfuquí, que recién había salido de la cárcel, esto en el año 77, recién nombrado el obispo Contreras Navia, se le solicitó la ayuda para poder entonces hacer presentaciones legales. El obispo al principio no creía. Bueno, él asumió oficialmente a principios de 1978. El obispo no creía. Todo esto que se ha conseguido para hacer las denuncias se ha hecho en base a mucha presión, mucho trabajo y hasta amenaza. Y en ese momento mi hermano y Manuel le dicen: ¿sabe, obispo? Si usted no nos ayuda, nosotros nos vamos a encadenar en su iglesia. A raíz de eso, el obispo dijo: ya, de acuerdo, yo pongo el espacio en la nave acá en Vicuña Maquena, en Temuco, yo pongo el espacio, la asistente social, ustedes busquen el abogado. Y así se hizo. El obispo presentó esto ante el Ministerio del Interior y sacaron estos libros, que estos son los libros, mira, que publicó la Vicaría de la Solidaridad. ¿Ya? En Santiago para el 74 existía el Comité Pro Paz. Luego se creó la Vicaría de la Solidaridad. Y a través de la Vicaría de la Solidaridad, todos los obispos de distintas diócesis que recibieron denuncias presentaron ante el ministro del Interior, que en ese momento era Fernández, que ya no me acuerdo ni el nombre, pero era terrible. Él no pudo no recibir, o sea, tuvo que recibir estas denuncias. Nosotros acá tuvimos a René Zafirio, que era un egresado de Derecho, todavía no era abogado. Él patrocinó junto con Mencarini, Luis Mencarini fue el que nos firmó, se patrocinaron las primeras denuncias de detenidos desaparecidos en esta zona. Ahí se llamó a carabineros que habían participado, porque mi madre los identificó a todos, porque Pitrufquén es chico, mi madre era profesora, entonces en algún momento hasta fue profesora de sus hijos, entonces los conocía, y ninguno reconoció ni siquiera haber estado en la casa, ni siquiera eso, ni siquiera un allanamiento, nada, menos que lo habían detenido a mi padre junto a otros personas también detenidas, desaparecidas hoy día en Pitrufquén. ¿Y qué es lo que pasó? Que sucedió paralelamente el descubrimiento de los muertos en los hornos de Lonquén, que los tomaron detenidos campesinos en esa zona, que los mataron, los desmembraron, los dinamitaron, le echaron cal y finalmente les echaron cemento. Eso es lo que hicieron los hornos de Lonquén. Uno de esos testigos lo dio a conocer esta situación bajo el sistema que tiene, bueno, la iglesia, que es recibir esto como un secreto de confesión, pero el sacerdote dio a conocer esa situación y a raíz de eso inmediatamente crearon la ley de amnistía en 1978, que fue Mónica Madariaga, que era la ministra de Justicia en ese momento de Pinochet, y esa ley se aplicó inmediatamente a todos los casos de
de imputados o de responsables o de los que estábamos nosotros denunciando que habían sido responsables de los secuestros de nuestros familiares. Entonces aquí en Temuco se nombró al ministro Alfredo Maynet, y el ministro Alfredo Maynet, cuando vio esta ley de amnistía, se declaró incompetente, pasó a la 4ª División de Ejército, a la justicia militar, y todos estos casos fueron amnistiados y por lo tanto cerrados temporalmente. Hicimos 4 querellas por distintas razones, de las cuales 3 le aplicaron la ley de amnistía. En 1996-97, ya estamos hablando momentos de democracia, por primera vez hubo casos en Santiago que tomaron a nivel de los tribunales casos por secuestro. Y ahí presentamos el caso de mi padre. Se han hecho muchas investigaciones a partir de ese momento, pero nunca Carabineros dijo que habían hecho con mi padre y con todos los detenidos desaparecidos de Pitrufquén y de esta zona. Tanto así que aproximadamente tenemos 70, 80 detenidos desaparecidos, 177 entre ejecutados y detenidos desaparecidos acá en esta región, 177. Y se han encontrado solamente 3, un cuarto tengo entendido. ¿Dónde? Aquí en esta zona, de ¿Dónde? todos ellos, mira, en Lautaro y aquí en Temuco, en Nueva Imperial. El chico Curiñir se encontró en el hospital, en el cementerio de Nueva Imperial, porque él llegó al hospital. A ellos los ametrallaron acá en el puente Quepe. Se fueron río abajo por el río de Nueva Imperial, llegaron a Nueva Imperial, ahí encontraron ese cuerpo, lo llevaron al hospital, quedó como NN y estaba enterrado como NN en el cementerio de Nueva Imperial. Cuando pasó eso en el 91, todos nos fuimos a los NN de los cementerios, y no hemos tenido resultados, lo hemos hecho con asistencia judicial. Pero el código del silencio que tiene Carabineros, las Fuerzas Armadas, veamos la Fuerza Aérea, militares, la PDI, que en ese tiempo era Policía de Investigaciones, o sea, no se llamaba como ahora, la Armada, no dan a conocer, nunca han dado a conocer los casos de qué hicieron con ellos. Fue más terrible todavía para los familiares. Yo espero que no estar en ese caso, y es que cuando hicieron matanzas masivas, como en el caso de Mulchene, en esta zona más cercana, Liquiñe, Chihuío, en la zona de ahora de Los Ríos, enterraron a los muertos después que los mataron. Mira, la investigación en el caso de Chihuío habla de que los restos de los muertos tenían un brazo menos, 2 brazos menos, las orejas se las habían cortado, o sea, una bestialidad de forma como los torturaron antes de matarlo. Dejaron los restos enterrados, o las personas muertas enterradas, y cuando vino esto de los hornos de Lonquén, vuelvo de nuevo, y la ley de amnistía, Carabineros militares principalmente fueron a esos lugares de entierro, como decía Mulchene, Chihuío, Liquiñe, acá en la zona, desenterraron los restos y los volvieron a hacer desaparecer. ¿Qué hicieron con eso? ¿Cuándo fue esto, perdón? Esto fue el 78. Yeah. Dicen que los tiraron al mar. Ellos también plantean, se tiraron al mar. Se llamó a esa operación retiro de televisores. ¿Qué significó eso? Que los familiares, cuando fueron a ver que ellos la mayoría en forma muy temerosa, le iban a dejar flores, porque sabían que ahí estaban sus familiares, porque en ese tiempo uno no podía enterrarlos, no podía tener ese derecho, ni siquiera dejarles flores. Yo tengo un tío acá que es ejecutado, que es Hernán Enrique. Dicen que con los muertos, los fusilados de acá del regimiento, inauguraron el cementerio de Padre Las Casas.
La madre de Hernán Enrique iba hacia ese cementerio y le dejaba flores a Hernán en un árbol, porque nunca le entregaron los restos, le entregaron un certificado de función, pero no le entregaron los restos. También es una condición de desaparecido. Y en el caso de estos otros familiares, algunos en Santiago, en otros casos, comillas, retiro de televisores, se han encontrado, mira, una falange, un pedacito así de hueso, como en el caso, al parecer, también que se dio a conocer en la Cámara de Diputados, que por un hueso se logró identificar a algunas personas y por eso se saben que los mataron o que estaban ahí. Entonces, una crueldad enorme. O sea, ya los mataron, pero entréguenselo a los familiares, porque esas fueron ejecuciones sin ningún juicio, sin ninguna investigación, sin tener ninguna tampoco responsabilidad en nada. Mi padre jamás tuvo alguna responsabilidad en algún hecho de delito, delictivo. Nunca se robó 1.000 pesos, en ese tiempo eran escudos del hospital, nada. Yo quiero hacer un paréntesis acá, y un punto bien importante. ¿Su padre puso bombas? No. ¿Era un delincuente? No. ¿Se tomó algún campo? No. Mi padre era administrador del hospital de Pitrufquén. Era dirigente de la FENAT, de los funcionarios de la salud. Era dirigente deportivo. Era del Partido Radical en ese tiempo. Era una persona que cuando llovía, él sabía que comenzaba temprano la lluvia, se levantaba para estar a las 6 de la mañana en el hospital, para abrir las puertas para que los campesinos, la gente de afuera, esperara su turno resguardado bajo techo. Ese era mi padre. Mi padre era el que llevó los rayos X, que se le llamaban en ese tiempo al hospital. Fue el que sacó los rosales de mi madre para ponerlos en el jardín del hospital. Ese era mi padre, el que llevó las cooperativas, el que atendía a cualquier hora, el que iban a la casa a las 2, 3 de la mañana para pedir, solicitar ir a buscar a un enfermo, y él se levantaba, y si no tenía el chofer, él mismo manejaba la ambulancia. Así era, ese era mi padre. Era un hombre además muy solidario, no solamente con la familia, sino con vecinos. Mi madre como profesora tuvo muchas personas que sus hijos eran del campo y venían a los internados, y mi madre los recibía en su casa. Mi madre les cosía los delantales en su máquina de coser. Nosotros veíamos, nosotros nacimos con esos valores de solidaridad, de respeto, de un tema que hoy día se habla mucho, que tiene que ver con la corrupción. O sea, personas que todo lo contrario, que daban de sus cosas, de sus recursos, de su casa. Jamás iban a llevar nada ni del hospital, ni mi madre, ni un pupitre, por decir una silla, jamás. Ok. A 50 años del golpe militar, en esta conmemoración que se viene el próximo lunes, este lunes que ya viene, ¿hay perdón después de todo lo que usted vivió? Mira, yo no sé si tendría que decir perdón, porque lo que yo solicito o pido, exijo, es la verdad. Todos los familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, exigimos la verdad. Exigimos justicia. No puede ser, por ejemplo, en el caso de mi padre y muchos otros, les aplicaron la justicia, la Corte Suprema les aplicó la media prescripción. ¿Y qué es lo que es la media prescripción? Claro. Que tengo entendido que existe en este país y en otro. Mira, por una suerte enorme para los responsables, porque eso significa que la pena se la bajan a un nivel tal, porque se consideran no sé qué tipos de atenuantes, se la rebajan, y como ellos estuvieron algunos con arresto domiciliario, con todos sus derechos resguardados, por supuesto, no como en el caso de mi padre, le bajaron las penas a 3 años y no estuvieron ni un día detenidos, ni un día, lo que significa, por tanto, que cuando se aplicó la media prescripción, eso fue también un acto de impunidad que aplicó los mismos tribunales de justicia.
hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda a Chile no aplicar más la media prescripción por estos mismos delitos, la connotación de lesa humanidad, pero por la crueldad. Es decir, esto no es posible incluso dentro de la cabeza de un ser humano. Entonces, en esos casos no puede haber media prescripción. Y en el caso de mi padre y de muchos otros se aplicó la media prescripción. Okay. ¿Cuál es su sentir respecto de esta conmemoración de los 50 años del golpe militar? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que pasa de su organización? Sí, mira, antes de comenzar esta conversación, yo te decía que yo estoy dispuesta y disponible a decir esta verdad en todos lados. Nunca antes había dado a conocer como mi testimonio personal, porque fui dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos acá de esta... ¿La primera vez que lo dice? No, fui dirigente y lo he dicho otras veces, pero nunca he centrado en mi situación porque yo creo que hay muchas y muy terribles y muy penosas. Entonces me da un poco hasta de pudor hablar de mi caso. O sea, yo lo encuentro terrible, pero bueno. Claro, pero hoy día estoy dispuesta a eso porque creo que han habido tantas declaraciones de negacionismo, de falta de esta característica propia del ser humano. Alguien dijo, parecen unas bestias hablando, y pareciera que sí. Cuando hay tantas declaraciones de que tenemos que reencontrarnos y reconciliarnos. Es decir, ¿cómo nos vamos a reconciliar si tenemos tantos casos de detenidos desaparecidos como esto, donde no nos dicen qué pasó? Díganme, ¿qué pasó con mi padre? Lo llevaron al puente, le dispararon. Yo quiero saber si le dispararon y murió inmediatamente, o lo torturaron primero, le sacaron un brazo. ¿Qué hicieron? Eso es torturante, toda una vida. Llevo 50 años en esto. Tenía 19. Afortunadamente, en mi caso, tuve muy buenos momentos de infancia, de familia, muy buenos valores. Entonces me ha permitido también disfrutar de la vida, porque tenemos que hacerlo. Pero nunca voy a dejar de buscar a mi padre hasta los últimos días de mi vida. Entonces estoy disponible y estoy haciendo esto a los 50 años. Eso me emociona porque, bueno, parte de la vida. ¿Es Gabriel Boric una persona que ha contribuido a la división política del país? ¿División política? Sí. Mira, como lo señalan algunos parlamentarios de derecha. Mira, yo puedo tener algunas observaciones con respecto al presidente Boric, porque creo que cede mucho, todo lo contrario, cede mucho frente a las presiones de la derecha. Es como que la derecha se ha empoderado y está haciendo cosas hoy día y no tiene ninguna moral. La derecha no tiene absolutamente ningún derecho. Es decir, si ellos quieren expresar, expresen, pero primero antes busquen, den explicaciones. Ellos fueron responsables del golpe de Estado. La derecha fue responsable de todos estos crímenes, cómplices, pasivos, como quieran llamarlo, pero fueron cómplices. Por lo tanto, esto que se dice de que Boric divide, yo creo que lo que le está pidiendo, solicitando, exigiendo es que se pongan a la altura de las circunstancias. Llevamos 50 años con código del silencio. Ya. Llevamos 50 años con falta de justicia, que hoy día en los últimos años podemos decir que hemos recuperado algo de justicia, pero todavía falta. Hoy día está el Plan Nacional de Búsqueda, que lo estructura y lo está lanzando este gobierno. Antes ningún gobierno había tomado esta iniciativa. A lo mejor nos da cierta expectativa, pero las que somos más viejos sabemos que va a ser muy difícil. A quién tenemos que preguntarle y que den a conocer es justamente las Fuerzas Armadas, militares, la PDI, que la PDI acá pasan como blanca paloma, y en realidad debajo, acá en los subterráneos del edificio nuevo que construyeron aquí la PDI en Temuco, estaba el centro de tortura. Muchos hoy día expresos políticos pasaron por ahí y aplicaban tortura igual que en todos los lados, y era la PDI de ese tiempo. Entonces,
acá no hay discursos que dividen, aquí hay discursos que solicitan que se diga la verdad y que la reconozcan, porque reconocerlo no es un acto de vergüenza. Yo creo que todo lo contrario, les da a ellos la posibilidad por lo menos de ponerse a la altura de lo que ellos dicen en su discurso. Cuando me refiero a ellos me refiero a la derecha. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya volvemos. Bien, gracias. Eventos Bahía Blanca, una empresa líder en la implementación de eventos en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de servicios, arriendo de carpas, toldos, stands y sistemas de audio de última generación. Contamos con equipo de diseño digital, creación de contenido audiovisual y marketing para dar vida a tus ideas. Contáctanos hoy para obtener más información y ayudarte a organizar el evento perfecto. Eventos Bahía Blanca, tu solución integral para eventos impresionantes. Bueno amigos, seguimos con esta entrevista junto a nuestro invitado especial, una entrevista bastante interesante. Nos referimos a María Elena Calfuquir, quien es vicepresidenta de la Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad en Valdivia. María Elena, en la tanda comercial preguntábamos sobre si acaso Gabriel Boric presentaba este plan de reparación, este plan de búsqueda un poco tarde. Uh-huh. ¿Cuál es su sentir respecto a esto? ¿Lo presenta tarde? ¿Qué nos puede decir? Mira, yo creo que nunca es tarde para querer conocer la verdad y hacer algún trabajo de investigación con los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron, porque estas son las más conocidas, pero hoy día se están conociendo, por ejemplo, los casos de los desplazados, que eso ha sido terrible porque ellos no han recibido ningún tipo de reconocimiento como desplazados, pero no solamente desplazados, sino que también fueron torturados. Bueno, me voy a desviar un poquito, pero por ejemplo acá mismo en Lautaro tenemos el asentamiento Lautaro, en el cual la composición fundamentalmente mapuche de integrantes los sacaron del lugar donde ellos estaban y en la misma casa patronal que era donde ellos funcionaban con su sindicato, ahí mismo ya el mismo se tenían instalado el aparato que da energía y les pasaban corriente a los hombres arriba de 14 años, todos pasaron por tortura, golpiza, corriente, y eso se está conociendo ahora, y eso, ninguno de esos casos se denunció ni están en la comisión Valech como expresos políticos, nada de eso. Entonces yo creo que nunca es tarde para hacer este tipo de iniciativa. Se han realizado iniciativas acá durante los gobiernos ya de la democracia, pero no han sido suficientes, y por eso que traje estos libros acá un poco para contarles, bueno, el gran esfuerzo que hizo el obispado, que mira, no recuerdo bien si aquí tengo el número 7, el 4 que corresponde a esta región. Acá esta es de Los Ángeles, aquí están los casos de Laja, ¿no? Es el tomo número 7, pero tengo entendido que son 9, o a lo mejor son 9 más. Tomos. 9 o 14, mira, en este minuto yo sé que son varios, pero traje el 7 porque es el que tengo yo. Okay. Pero son más, porque como te digo, es solamente de Los Ángeles. ¿Y ese libro grande? Y mira, es el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Yo creo que fue el primer esfuerzo importante y serio que se ha logrado hacer y que ha tenido un resultado, porque hoy día esta es como nuestra base de referencia, pero esto también ha sido insuficiente, porque después de esto, que quedaron además muchos sin convicción. Mira, aquí mismo dice que en total, mira, los sin convicción son alrededor de, aquí dice 641 personas que se denunciaron como detenidos desaparecidos, ejecutados o muertos por tortura, que fueron lo que tomó esta comisión. Vino después, un par de años después, vino la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que tomó casos sin convicción y volvió otra vez a estudiarlo y logró dar de nuevo con nuevos casos, pero volvió a dejar sin convicción muchos otros tantos. Después tuvimos la comisión Valech, que era que dio a conocer el informe de prisión política y tortura, donde ahí también se reconocieron unos casos de detenidos desaparecidos, además de los expresos. Pero han sido todas comisiones que empiezan y cierran,
Y más encima en el de la comisión Balesch, después aparece no sé si fue una resolución independiente justamente de los expresos, es que le dan el carácter de secreto por 50 años. Así no se conoce la verdad, porque muchos de estos expresos son testigos de los casos de detenidos desaparecidos si es que los vieron en algún centro de tortura. Por lo tanto, siempre ha sido insuficiente. Ahora, esto de que el Plan Nacional de Búsqueda que está lanzando el presidente Boric, yo creo que tiene un alto valor de intencionalidad. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Que se espera que justamente coopere quienes tienen que cooperar. ¿Y quiénes son esos? Son los que tienen el conocimiento o la verdad de lo que pasó. ¿Y quiénes son esos? Carabineros, ejército, los regimientos, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, que sus aviones fueron los que dijeron que eran los que habían tomado a los detenidos y los habían llevado sobre el mar para lanzarlos en algunos casos vivos. Entonces, de que hay una responsabilidad grande. ¿Quiénes tienen que responder hoy día? Son justamente ellos. ¿Y quiénes son los que tienen que mediar para lograr conseguir eso? Es el Poder Judicial. Ellos tienen hoy día la gran responsabilidad de hacer este trabajo que no lo hicieron en los primeros años y que nos victimizaron más aún con su actuar, y tener la posibilidad entonces de hacerlo ahora. Así que eso, nunca es tarde. En la región tenemos una diputada que se llama Gloria Navellane, que formaba parte del Partido Republicano, ahora ya no está. Uh-huh. Ella dijo hace un par de semanas atrás lo siguiente, voy a leer. Uh-huh. Las mujeres víctimas de abuso sexual durante la dictadura formaban parte de una leyenda urbana difundida durante el régimen de Pinochet. ¿Qué le parece eso? Mira, yo he escuchado... ¿Es una leyenda urbana? No. Yo he escuchado otras declaraciones. Yo no sé si ella peca de ignorante o quiere ser ignorante. Niega los hechos que se le han mostrado con evidencia. Estas son evidencias hoy día. Todas estas son evidencias. Pero no hay, yo creo que ni una mujer que estuvo detenida que no haya sufrido abuso sexual o violación, o las dos cosas. Yo creo que no hay ninguna mujer. Cuando yo te decía que en mi caso, cuando me paseaban el arma por mi cuerpo, ¿por dónde crees que me paseaban el arma? Eso eran carabineros. Eso fue en 1 minuto. Se requiere 5 minutos para violar a una persona. Mi madre estuvo detenida con personas, con mujeres en Pitrufquén, en una celda chiquitita donde había muchas mujeres, todas vendadas y todas amarradas, y en las noches las sacaban a las mujeres jóvenes y volvían, y algunas decían, me dijeron que si yo accedía me iban a dejar en libertad. Y era tanto el miedo, porque ya se sabía que estaban ellas, las mujeres, ya se sabían lo que les pasaba si es que caían. Por lo mismo mi madre me cuidaba mucho a mí y que no me expusiera justamente por eso, porque incluso era tanto el atropello al ser humano, que cuando mi madre baja también de una escalera, choca con un cuerpo y le dice el carabinero, es el finado Curigual. Así se sabe que a Curigual lo tenían muerto dentro de la comisaría en Pitrufquén. Entonces, esa señora, Navellane, que yo no la conozco, pero he escuchado sus declaraciones, yo creo que ella tiene que informarse, leer, preguntar. Yo estoy aquí disponible si ella quiere preguntar, o cualquiera, pero yo creo que sus expresiones, sus declaraciones, esas sí dividen, esas sí son dañinas, esas sí son negacionistas, esas son de falta de reconocimiento de lo que ellos, sus cómplices hicieron en algún momento. Entonces, esa señora Navellane, yo creo que no quiere saber nada más. Es decir, es una encubridora.
creo. Además de esta diputada de Gloria Navellán, también tenemos otros personajes en la política chilena que pecan de lo mismo. Son personas que se han dedicado durante toda su vida a negar los hechos que han ocurrido durante el periodo de la dictadura. ¿Qué se debería hacer en nuestro país para que esto no siga ocurriendo? ¿Deberíamos actuar un poquito como lo que pasa en Alemania, con el tema de Hitler, con el tema de Stalin? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mira, tiene que existir una comisión concertada con todos los estamentos, yo creo que tienen que ver con la sociedad, ya sea institucional, organizada, de manera que se realicen investigaciones y se trabaje sobre también la reparación, que hoy día no, o sea, 30, 100 mil pesos no resuelven el problema. No es un tema monetario la reparación solamente, y tener a lo mejor una política de Estado como resultado de eso, que efectivamente garantice el nunca más, que efectivamente la justicia va a responder cuando tenga que responder, porque la justicia aquí en este país le puso la investidura de presidente a Pinochet, es decir, el presidente de la Corte Suprema cumplió ese rol. Entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros que andábamos solicitando justicia si él respaldó justamente al dictador? Entonces, yo creo que eso tendría que ocurrir, es decir, una concertación de voluntades, y aquí no estamos hablando de voluntades personales, son voluntades de Estado, son voluntades políticas que permitan por lo menos dar una respuesta. Si estamos a 50 años, o sea, es que no sé cuánto tiempo más tendremos que esperar, pero yo creo que eso no es solamente para los familiares, no es solamente para mí, es para la sociedad, es para los jóvenes, es para los niños. Es decir, asegurarle una sociedad hoy día con respeto a los derechos humanos tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy día. La última pregunta de la entrevista, ya con esto finalizamos. Sí. ¿Cuál es su reflexión de estos 50 años del golpe militar? A la cámara, por favor. Bueno, 50 años no solamente nos trae mucho a la memoria de conmemorar lo que ha pasado y sobre todo a las víctimas, sino que 50 años hoy día a todos nos llama, nos impele a tener que responder de una forma tal que las violaciones de derechos humanos en Chile o en cualquier parte del país nunca más vuelvan a ocurrir, pero que sean voluntades de conciencia, que sean voluntades políticas, como digo yo, de respeto a todas las convenciones que nosotros hemos firmado como Estado, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Este compromiso tiene que existir. Si hoy día no quieren firmar esos compromisos, es porque o se sienten parte de responsable, porque ¿quién no va a querer firmar un compromiso para decir nunca más un golpe de Estado, nunca más a un hijo, nunca más a una madre, nunca más a una mujer se le llegue a violar sus derechos, así como se ha hecho aquí en Chile? O sea, ¿no están de acuerdo con eso? Es decir, entonces no es mucho lo que podemos esperar. Entonces, por eso que yo creo que a 50 años es un momento decisivo para lograr entonces cimentar una mínima base de respeto en este país. Muy bien. Muy bien, amigos, esto ha sido la entrevista aquí en Novena Digital. Soy Pablo Yeger. Ya nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, Pablo. Un gusto tenerla acá. No, muchas gracias. Gracias por todo. Sí. Hasta pronto, amigos. Ya nos vemos. Eventos Bahía Blanca, una empresa líder en la implementación de eventos en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de servicios, arriendo de carpas, toldos, stands y sistemas de audio de última generación. Contamos con equipo de diseño digital, creación de contenido audiovisual y marketing para dar vida a tus ideas. Contáctanos hoy para obtener más información y ayudarte a organizar el evento perfecto. Eventos Bahía Blanca, tu solución integral para eventos impresionantes.